Continuando con la clase de estadística, hoy veremos algunas fórmulas y algunas propiedades. Presentar en la clase anterior o en el video anterior que le habías dejado, para hallar la probabilidad de algo, se utilizaba esta pequeña fórmula que estaba acá. Casos favorables sobre casos posibles o eventos sobre espacio muestral. Entonces, para hacer una pequeña retroalimentación, vamos a utilizar este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Y dice, de una caja que contiene 6 pelotas rojas, 4 blancas, 5 azules, se extrae de manera aleatoria una pelota. Determinar la probabilidad de que la pelota extraída sea roja, blanca, azul y no roja. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es quitar los datos. Entonces, ¿qué datos yo tengo? Está muy grueso mi lápiz. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que, le puedo llamar R a rojas. ¿Y cuánto hay? Hay 6. B le voy a llamar blanca. ¿Cuánto hay? 4. Y por último tengo azul, que hay 5. Entonces, si yo tengo una urna, voy a tener algo parecido así. Roja, 6. Blanca, 4. Azul, 5. Tengo en una urna todas las bolillas. Yo quiero extraer una bolilla que sea de color roja. Entonces tengo que buscar la probabilidad. Entonces, para el caso A. Entonces dijimos que a R le vamos a llamar roja. Entonces la probabilidad de que la bolilla extraída sea roja va a ser casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántas bolillas tenemos en total? 6 más 4 más 5, tenemos 15. Total hay 15 bolillas. Entonces van a ser, roja va a ser 6 sobre 15. Eso va a ser la probabilidad de que sea roja. B, la probabilidad de que sea blanca va a ser la probabilidad. Nosotros le llamamos blanca a B. ¿Cuántas blancas hay? 4. De un total de 15. Y por último tenemos el otro grupo, tenemos que C, que ya el valor del cálculo C va a ser azul. Entonces la probabilidad de que sea azul va a ser casos favorables sobre casos posibles. Va a ser 5 de 15. Y tenemos una opción que hay que calcular que no sean rojas. D, que no sean rojas. Si P es la probabilidad de que sea roja, le puedo llamar a P prima que no sea roja. Entonces va a ser casos favorables sobre casos posibles. Si nosotros llamamos la probabilidad de que sean rojas va a ser 6. Y el que no sea roja, ¿qué debe ocurrir? Puede salir que la bolilla sea blanca, puede ser que la bolilla sea azul. Entonces, ¿cuánto hay? 9 de 15. Y otra opción también para buscar en el caso que sea no roja, vamos a ponerle con un cálculo auxiliar, que no sea roja, probabilidad de que no sea roja. Queremos buscar. A esto normalmente se le puede llamar como complemento también. Entonces, si yo tengo la probabilidad de que sea roja más la probabilidad de que sea no roja, el resultado debe ser igual a 1.
Un ejemplo puede ser si yo hago el porcentaje de cuántos alumnos asisten en este curso, el complemento sería el porcentaje que sea mujeres. Y la suma de esos porcentajes me debe quedar 100%. La misma cosa funciona acá, pero con decimales. Me debe quedar la unidad. Yo había dicho, había quitado un cálculo que probabilidad de que sea roja es 6 sobre 15. Y despejo de ahí las que no sean rojas. Entonces va a ser la probabilidad de que no sean rojas va a ser 1 - 6 sobre 15. Y la probabilidad de que no sea roja va a ser igual a 9 sobre 15. Esto sería otra opción que es válido también. Ustedes pueden tomar el camino que quieran aquí. Pasemos al siguiente. Bueno, ahora pasamos a otro punto. Hay una regla aditiva. Esto que está acá es una pequeña fórmula que ya está preestablecido luego. Entonces, dice cuando hay dos eventos, cuando ocurren dos cosas, entonces nosotros tenemos que ver la probabilidad de que A, este que está acá arriba, así se llama unión. Esto hace referencia a unión. Tenemos la probabilidad de A más la probabilidad menos, y esto que está aquí se llama intersección. Entonces, A intersección B. Entonces, si yo quiero hallar la unión de dos eventos, se utiliza esta fórmula que está aquí. Entonces, en un conjunto de estudiantes, el 15% estudia alemán, el 30% francés y el 10% ambas materias. Significa que estudia alemán y francés al mismo tiempo. Se elige un estudiante al azar. Calcular la probabilidad de que el estudiante estudie francés o alemán. Para aplicar la fórmula, cuando nos hace referencia a o, estamos hablando que puede estudiar francés, puede estudiar alemán o puede estudiar ambos. Entonces, como en el ejemplo anterior habíamos quitado los datos, yo puedo llamar F a los que estudian francés y A alemán. Entonces, en este caso ya me da en porcentaje. Si yo quiero hallar la probabilidad, esto lo que voy a hacer es probabilidad de que estudien francés sería 15 sobre 100. No se olviden que la probabilidad siempre va de 0 a 1. Probabilidad de que estudie alemán va a ser 10 de 100. Si esto hago y paso, va a ser en decimales 0,15 y esto va a ser 0,10. Y la probabilidad de que estudie ambas materias significa A, no se olviden que el techito es intersección, es del, esto significa que estudie alemán y francés. Entonces la probabilidad de A intersección B, perdón, va a ser A intersección F, alemán y francés, va a ser ¿de cuánto por ciento? Va a ser del 10%. Va a ser sobre 100 y esto es 0,1. Vamos a leer de vuelta. En un conjunto de estudiantes, el 15% estudia alemán y el 30% francés. 15% estudia alemán. Ah, aquí está. Aquí está mal. Los que estudian alemán es 15% y los que estudian francés son 30%. 30 y 15. Y los que estudian ambas materias son 10%. Esto va a ser entonces 0,15 y esto va a ser 0,30. Como dice estudien francés o alemán, se aplica esta fórmula que está acá.
Entonces, no necesariamente yo le puedo llamar A o B, puedo utilizar cualquier símbolo que yo crea conveniente. Entonces, yo reemplazo la probabilidad de que estudie francés o alemán es igual a la probabilidad de francés más la probabilidad de alemán menos la intersección de francés y alemán. Reemplazo eso y va a ser francés dijimos 0,30, alemán va a ser 0,15 y la intersección va a ser 0,10. Entonces, si resuelvo esto, va a ser 0,30 más 0,15 menos 0,10. Entonces me sale 0,35. Entonces la probabilidad de que estudie francés o alemán es del 0,35. Como esto está en porcentaje, si multiplico por 100%, me va a dar 35%. Hay otro ejemplo también que hace referencia a hallar la probabilidad de obtener un 7 o un 11 al lanzar un par de dados. Entonces, vamos a resolver esto. Vamos a alzar más. Sí, puedo alzar. Ah, está ahí. Entonces, hay la probabilidad de obtener un 7 o un 11 al lanzar un par. Si quito los resultados, los datos, va a ser lo siguiente. Puedo llamar 7 a la suma de la cara sea 7 y a 11 la suma de la cara sea 11. Entonces lo que hago es utilizar de vuelta la fórmula. Va a ser probabilidad de que salga 7 u 11 es igual a la probabilidad de 7 más la probabilidad de 11 más menos la intersección de 7 y 11. Un ejemplo, en la clase anterior vimos que si lanzamos un par de dados teníamos esta condición de 1 y de 2. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primer dado, segundo dado, 2, 3, 4, 5, 6. Si queremos la suma de la cara de los dados va a ser, por ejemplo, si cae 1, 1, la suma va a ser 2. 2, 1, 3. Y así vamos rellenando. Hasta llenar todo el cuadrito. 9, 10, 11, 10, 11, 12. Ahora yo quiero hallar la probabilidad de que salga, la suma salga 7. Entonces, para que la suma salga 7 va a ser, tenemos acá, este grupo tenemos acá. Entonces, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 posibles resultados de un total de 6 por 6, 36. Que salga, que salga 11. Probabilidad de que salga, la suma salga 11. Tenemos, ¿cuántos posibles resultados tenemos? 2 de 36.
Y tenemos que ver la probabilidad de que salga al mismo tiempo 7 y 11. 7 y 11. Al lanzar al mismo tiempo no encontramos ningún resultado. Entonces es 0 de 36 y eso es igual a 0. Entonces encontramos acá que va a ser 6 de 36 y el otro va a ser 2 de 36 y esto va a ser 0. El resultado sale 8 sobre 36. Entonces tenemos dos casos. Un caso donde sí encontramos que haya intersección en la fórmula y otro caso que no haya intersección, se reemplaza con 0. Entonces ese es un procedimiento para este caso. Encontramos dos casos particulares. Ahora, al siguiente punto, que es una probabilidad condicional. Y dice la probabilidad condicional de A dado B es igual a esta fórmula. Tenemos A dado B. Entonces, cuando hace referencia a esto, dado que se aplica esta fórmula. Entonces, B dado A es igual a la probabilidad A intersección B sobre la probabilidad de A. Y se define de esta manera. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos una tabla de doble entrada donde está acá el género. Y acá está si es empleado o no. Tenemos también la suma de los encuestados que son 900. Y pide determinar la probabilidad de que un nombre determina la probabilidad de seleccionar un nombre dado que sea desempleado. Y dijimos que si esto aparece, aplicamos esta fórmula que está acá, que es de condicional. Entonces, yo le puedo llamar a la probabilidad, voy a quitar los datos, por ejemplo, puedo llamar H a hombre, M, mujer, E, empleado y D, desempleado. Entonces, si yo reemplazo esto, va a ser la probabilidad de que sea hombre en ese orden escribo hombre, dado que sea desempleado. Entonces va a ser D. ¿A qué es igual? A la intersección de estos dos va a ser la probabilidad hombre intersección D sobre la probabilidad de que sea desempleado. Entonces hago lo siguiente ahora. Quiero hallar la intersección de que sea hombre desempleado teniendo estos datos. Entonces busco que sea hombre y que sea desempleado. Va a ser 40. ¿De cuántos posibles? De un total de 900. Yo ahora quiero saber la probabilidad de que sea desempleado. Al seleccionar la probabilidad de que sea desempleado, tengo dos opciones que sean hombre y mujer. Entonces la suma de esos dos, lo que me interesa, entonces va a ser 300 de un total de 900. Y el resultado de eso va a ser 0,13. No se olviden que siempre la probabilidad es que estar entre 0 y 1. Entonces, cuando dice dado que, se aplica esta fórmula que está acá. Luego tenemos los casos cuando son eventos dependientes, que se desglosa de la fórmula anterior. Por eso es dado que. Entonces hay una dependencia también entre esto. Y normalmente cuando hablamos de dependiente, por ejemplo, cuando en el caso de la urna habla cuando es de sin reposición.
Y vamos a ver, dice que una urna contiene 3 bolillas negras y 4 blancas y se extraen 3 sin reposición. Supongamos una urna que contiene 3 bolillas negras. Vamos a llamarle N negra y tenemos 3 bolillas. Luego tenemos B va a ser blancas y tenemos 4 bolillas. Y dice que se extraen 3 pero sin reponer. ¿Qué significa eso? Extraigo la primera bolilla, veo si es negra o blanca, ya quito del juego. Y así voy calculando. Dice, calcular la probabilidad de que sea 2 blancas y una negra en ese orden. Entonces va a ser, vengo acá, va a ser la probabilidad de que sea blanca en la primera, blanca en la segunda y negra en la tercera. Si aplico esta fórmula que está acá y desgloso, va a ser la primera va a ser blanca, la segunda va a ser blanca en la primera, dado que ocurrió blanca en la primera. Y el otro va a ser que sea negra, dado que en la primera fue blanca y en la segunda fue blanca. Hablando de nomenclatura, pero es fácil el problema. Entonces, si yo tengo una urna de esta característica, dijimos que 3 son bolillas negras y 4 son blancas. 1, 2, 3, 4. Entonces, si en la primera sale blanca, y acá hay cuánto hay en total bolilla, hay 7. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad que en la primera salga blanca? ¿Cuánto es casos favorables sobre casos posibles? Va a ser 4 de 7. Pero ¿qué dice? Yo saqué una bolilla blanca, pero ya no lo repongo más en mi conjunto. Entonces aquí cambia. Saqué una bolilla, pero ya no meto más. Entonces va a ser acá, va a ser, en vez de 7, va a ser 6. Si yo quiero sacar blanca de este conjunto, va a ser 3 de 6. Y me dice que en la última extracción tiene que ser una bolilla negra. Para que eso sea una bolilla negra, tú haber sacado 2 blancas. Entonces yo quito de vuelta la bolilla blanca, una bolilla blanca, y ya no me va a quedar más 6, sino que me va a quedar ahora 5 bolillas. Y yo quiero seleccionar una que sea negra. ¿Cuántos hay? 3. ¿Pero de cuánto? De 5. Entonces va a ser 4 sobre 7 por 3 sobre 6 por 3 sobre 5. Y eso es igual a 3 sobre 10. Y eso es la probabilidad de seleccionar 2 blancas y una negra en ese orden. Lo que se hace es se extrae las bolillas y no se repone más en el caso que sea un evento dependiente. Y luego, por último, tenemos el caso que sean independientes. En el otro era sin reposición y en este caso es con reposición. O sea, veo la bolilla con reposición. Veo la bolilla y vuelvo a meter en la urna. Ese sería el ejemplo. Y aquí tienen. Volvamos en el mismo ejemplo. Tenemos negra, 3 bolillas. Tenemos blanca, 4 bolillas.
Dice que se extraen 3 también, pero en este caso 3 se extraen. Y con reposición. Extraigo una bolilla, miro y vuelvo a meter en la urna. Seguimos el ejemplo que teníamos anterior. Tenemos una urna. Tenemos 3 bolillas negras. Tenemos 1, 2, 3, 4 blancas. Total tenemos 7. Entonces yo quiero hallar la probabilidad que la primera sea blanca, en la segunda sea blanca y en la tercera sea negra. Ese orden. Entonces hace la probabilidad de que sea blanca por la probabilidad de que sea blanca por la probabilidad de que sea negra. Entonces, hallo la probabilidad de que sea blanca. Tengo mi urna, selecciono la bolilla que sea blanca. Va a ser caso favorable, caso posible va a ser 4 de 7. Vi esa bolilla que salió blanca, lo que hago es retornar de vuelta esa bolilla en la urna. Entonces, vuelvo a buscar la probabilidad de que sea blanca. Entonces se mantiene de vuelta total. Va a ser como repuse, se mantiene de vuelta total. Entonces va a ser de vuelta 4 sobre 7. Y por último, para que sea negra, yo repuse de vuelta mi bolilla y encuentro que hay 3 de 7. Entonces la probabilidad de que ocurra eso va a ser 4 sobre 7 por 4 sobre 7 por 3 sobre 7. Y el resultado sale 4 sobre 7 por 4 sobre 7 por 3 sobre 7 sale 12 sobre 49. Voy a realizar de vuelta. 4 sobre 7 por 4 sobre 7 por 3 sobre 7. 4 sobre 7. Y me sale este resultado. 4 sobre 7 por 4 sobre 7 por 3 sobre 7. Me sale un número muy feo, me sale. Me sale 48 sobre 343. Y esos son todos los casos que vamos a estar viendo en esta unidad. Primeramente hicimos una pequeña retroalimentación de cómo tener una probabilidad. La fórmula es básica y clásica. Casos favorables sobre casos posibles. Eventos sobre espacio muestral. Luego conocimos una pequeña y nueva fórmula cuando es una regla aditiva. Cuando hay dos eventos y queremos hallar la unión de esos dos eventos. Esto significa, esta U significa unión y el inverso de la U significa intersección. Y encontramos que hay dos casos. Uno cuando se aparece la intersección y el otro caso cuando la intersección es cero. Luego vimos la probabilidad condicional. Como dice su nombre, es una condicional. Entonces existe una palabra que nos ayuda a determinar en cada problema que es dado. Entonces, cuando habla sobre dado que, entonces aplicamos directamente esta fórmula de la probabilidad condicional. Luego tenemos cuando son dos eventos dependientes. En el caso clásico de las urnas, sería en el caso que no se reponen las bolillas. Cuando no repongo la bolilla van cambiando las probabilidades en cada extracción. Y el otro caso es con reposición. Veo el resultado y voy metiendo de vuelta atrás mi bolilla. En ese caso se mantiene constante las probabilidades si son del mismo color. Y bueno, y con eso culminamos la clase de probabilidad. Luego estaremos viendo en la siguiente unidad
otra distribución nueva que tenemos ya.